ahí. Entonces como que recoge, entonces como que ¡guau! Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Bueno, yo he leído, tú ves, no es que yo he hecho, pero Yo leí que las haitianas poseen la habilidad de... Estoy buscando sinónimos en mi cabeza. Apretar. De apretar el miembro masculino cuando se tienen relaciones sexuales. yo he leído que es como en las mujeres africanas, de raíces africanas, que pueden como apretar la vagina de modo que cuando el hombre introduce su pene, siente como que le están agarrando. El hombre siente más placer. Y no solamente las haitianas, se dice, Pero ellos son de que las expertas. sí, se dice que eso se puede practicar. Yo he leído que si tú ejercitas, que hacen un diferente tipo de ejercicios, se puede lograr. ¿De qué ejercicio de Ajá. creo que se llama? Para, incluso con la orina, de que para retener la orina por unos segundos y hacer que salga. Sí, se puede Si se lograr. hace yoga, pilates. Sí, sí, tú practicas, aprietas en el acto sexual. Por eso los hombres prefieren mujeres de tez oscura, porque pueden hacer el coco dance. Ellas se conocen por eso, porque parece que eso es parte de su cultura, no sé, como leí. Me imagino que puede hacer la foto. No, me voy a callar. Yo he escuchado hombres comentando que eso es cuando, como ella dijo, se contrae la vagina y se agarra el miembro. Entonces, nada, que eso lo hace sentir más placer. Eso es lo que yo he escuchado. No. Clítoris, está la uretra y está el... a ver. Clítoris, Labios externos. labios externos. Pero la No, pero vamos a vagina entrar es allá adentro, allá ¿no? adentro. So, La parte exterior. La vagina La afuera. parte, Ok. ok. El Tú te útero. refieres a la vulva entonces, no a la vagina. ajá. No sé. Qué vergüenza que no sabemos. eso. Que eso, no sé. Está el monte de Venus, Exacto. el clítoris, los labios mayores, los labios menores. ¿Qué más? ¿Qué se me Puede olvida? ser todo. Y el cuello uterino. Bueno, eso está dentro, ¿verdad? No sé. El vello. Bárbara. Bueno, eso está en el área pública y No, en la vulva. vagina. Sí. No, no. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, eso depende de qué sea el material y cómo sea. Ah, pero sí. son un poquito incómodos. Sobre todo cuando uno se sienta. Y cuando se van más para donde no, o sea, entran por donde no tienen que entrar, entonces hay una situación. Como que tú tienes la ropa interior atascada dentro de Exactamente. las Es como un nalgas. wedgie. Y tú tienes un jean y no puedes sacarte el huelle. Y por alguna razón se suben hasta como hasta el cuello. Y Ok. a veces entra donde el hoyito ya, donde tú haces pupis. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Bueno, está difícil esa. Bueno, para mí es muy fácil. Un hombre que tenga la capacidad de no pensar en él mismo, sino que vaya con la intención de complacerte. Yo leí en Cosmopolitan que a las mujeres les gustan los hombres dinámicos, creativos y que no sean repetitivos. Que te ponga a ti primero, que trate de complacerte, que te No, comunique cosas como te gusta, sigo por ahí. Y sobre todo que sean sutiles, que sean como que te dediquen tiempo en todo el cuerpo. Y eso, que te dediquen tiempo. ¿De qué mes es esa? Esa es de octubre. Ah, ok. Sí. No, porque no se siente como reprimida, como, ok, este tipo me va a ver por primera vez, a mí desnuda, yo no sé cómo vaya a ser su reacción en cuanto a los defectos, porque uno siempre piensa en eso, uno siempre piensa, hoy que si tengo un seno más pequeño que el otro, que si la barriga, que si tengo estría, que si celulitis, que si esto, entonces por eso que uno se pone como se retrae. ¿Para qué él no cree que tú te estás entregando completa de una? Porque entonces va a pensar que tú lo haces con todo el mundo. Porque uno piensa que el hombre va a hacer como un escáner y va a evaluar y va a decir todo lo imperfecto. Y Es por verdad, de eso, pito a pito, como que Sí. te van a revisar de pito a pito. Eso es una. Y también el hecho de que tú sabes que a veces salen las inseguridades. De que a veces tú, quizás, como es la primera vez, él no sabe qué esperar de ti, ni tú sabes si eso es lo que él quiere, lo que él espera. Entonces te da como
como que una cosita, pero ya después, mambo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. No hay chivas que valga. ¿Por qué no? Oh, bueno, fácil, porque el alcohol no me compra a mí. Punto. En mi caso, el alcohol me da sueño. Bueno, si hay alcohol y estamos bebiendo, yo bailo mucho, pero luego que me siento, entonces me da sueño. Entonces yo no puedo ligar el alcohol con otras circunstancias de mi vida. Ok. Yo te puedo dar de besitos, pero ya de ahí. Ya va. No, pero dale tú, porque... ¿qué es Dale lo tú, que? dale tú. No, no, no. Nada, por mi lado yo espero que me recuerden, primero que todo, como un excelente amigo, porque yo siento que yo, de que a los que son cercanos a mí, yo siento que yo le he demostrado eso a ellos. Yo tengo el plus de que a mí me van a recordar